Mi esposa empezó a ganar el doble que yo, luego me dejó llamándome peso muerto y esperaba que yo le rogara. Mi esposa me dejó justo después de empezar a ganar más o menos el doble de mi salario, y actuaba como si yo tuviera que suplicarle que se quedara. Soy Daniel, profesor de historia en una escuela secundaria. Pammy trabajaba en marketing corporativo. Cuando nos conocimos, ella era pasante, y yo era el estable, con un sueldo fijo. Solíamos bromear con que estaríamos sin un peso juntos. Luego empezó a ascender, una y otra vez. El último ascenso vino con un aumento enorme, fácilmente el doble de lo que yo ganaba. La verdad, yo estaba orgulloso de ella. Llevé comida para llevar a casa para celebrar, y ella sonrió, pero se sentía apresurado, como si ya estuviera pensando en lo siguiente. 2 semanas después, empezaron las pullas. Debe ser lindo tener los veranos libres, decía. Aunque yo entrenaba después de clases y tenía un trabajo los fines de semana, si yo sugería una noche tranquila en casa, suspiraba y decía que necesitaba rodearse de gente ambiciosa para mantenerse motivada. Sabía a qué se refería, no a mí. Sus amigos también cambiaron. De repente, todo era gente corporativa que hablaba en términos de moda y comparaba títulos como si fueran trofeos. En las fiestas, dejó de decir mi esposo. Señalaba hacia mí y decía, este es Dan, enseña, como si fuera un hobby secundario. Hubo una cena que lo dejó clarísimo. Un tipo me preguntó a qué me dedicaba. Le dije, enseño historia. Se rió y dijo, ah, qué tierno. Alguien tiene que hacerlo. La risa del hombre se quedó suspendida sobre la mesa, unos segundos más de lo necesario. 2 invitados se sumaron, no a la risa exactamente, sino a esa media sonrisa que se hace cuando uno no quiere quedar fuera de una broma. Bajé la mirada hacia mi copa. El vino estaba a la mitad. Lo recordaba lleno hace 5 minutos. Pammy estaba sentada frente a mí. La vi por encima del borde de la copa. Estaba sirviéndose ensalada. No levantó la cabeza. No dijo nada. La cuchara raspó el fondo del bol cerámico, y ese sonido fue lo único que llenó el espacio que debió haber llenado ella. Bueno, dijo el hombre todavía divertido. Alguien tiene que enseñarle historia a los chicos. Si no, ¿quién? Claro, respondí. Lo dije sin tono, sin sonrisa, sin la risa pequeña que se devuelve por compromiso. Solo claro. El hombre pareció no notarlo. Siguió hablando con el invitado de su izquierda sobre un viaje a Singapur. Pammy se sirvió queso. La conversación se movió hacia otra mesa. Conté los segundos hasta que pude levantarme sin parecer ofendido. 22. Me levanté, fui al baño del fondo, cerré la puerta y me lavé las manos con agua fría, aunque no las había ensuciado. Me miré en el espejo. La cara que vi no era de tristeza, era de alguien que está tomando nota. Me sequé las manos con la toalla y volví al comedor. Pammy reía con una mujer rubia que yo no había visto antes. La risa de Pammy había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto más alta, más rápida. Una risa que terminaba antes de empezar. Antes ella reía despacio, como si la broma le diera tiempo. Ahora reía como si tuviera prisa por demostrar que estaba pasándola bien. Comimos el plato principal. Comimos el postre. Acepté un café que no quería. Hablé con la esposa del anfitrión sobre una serie de televisión que no había visto. Asentí cuando alguien comentó algo sobre la inflación. A las 11:20, Pammy buscó mi mirada por primera vez en toda la noche. ¿Nos vamos?, dijo en voz baja. Asentí. Nos despedimos en la puerta. La anfitriona me dio 2 besos. El hombre que se había reído me palmeó el hombro como si fuéramos amigos. Cuídense, profesor, dijo, y el profesor sonó distinto que cuando lo dicen mis alumnos. Buenas noches, respondí. En el ascensor, Pammy miró el indicador de los pisos. Yo miré el espejo del fondo. En el reflejo veía la nuca de ella y mi cara entera. Me pareció que la cara que tenía esa noche no era la mía de costumbre. No era más triste, era más quieta. El auto estaba estacionado a 3 cuadras. Caminamos sin tocarnos. Hacía frío, no demasiado. Pammy llevaba un abrigo nuevo, beige, que no le había visto antes. No le pregunté de dónde era. Subimos al auto. Manejé yo, como siempre. Ella sacó el teléfono y empezó a contestar mensajes. La luz de la pantalla le iluminaba la mitad de la cara. Iba sonriendo a algo. No me preguntó qué pensaba. No mencionó la cena. 20 minutos de viaje y no dijo una palabra sobre el comentario. Llegamos a casa pasada la medianoche. Estacioné en el garaje. Pammy bajó primero. Abrió la puerta de la cocina, dejó el abrigo en el respaldo de una silla
y subió al cuarto. La oí cerrar la puerta del baño. Oí la ducha. Me quedé de pie en la cocina, con la luz apagada, escuchándola. El refrigerador hacía ese ruido bajo que hace siempre. Apoyé las manos en la mesada de la isla. La piedra estaba fría. La miré como si fuera la primera vez que la veía. La habíamos elegido juntos hace 6 años, cuando compramos la casa. Pammy había insistido en este granito. Yo había dicho que sí porque ella estaba ilusionada y porque la diferencia de precio podía pagarse en cuotas. Esa noche, 12 años después, recordé el momento exacto en la mueblería en que ella había dicho, Dani, Recordé que la había abrazado. La ducha seguía corriendo arriba. Pammy se ducha siempre largo, a veces 20 minutos. Me serví un vaso de agua. Lo bebí entero, parado, junto a la pileta. Lo llené otra vez y lo dejé sobre la mesada sin tomarlo. Pasé al living. La lámpara de pie estaba prendida. La habíamos dejado así desde antes de salir. Mi escritorio está en el rincón, separado del resto del living por una biblioteca baja. Es un mueble viejo, de madera oscura. Tiene 3 cajones. El de abajo tiene cerradura. La llave la guardo en una caja de lata, dentro del primer cajón, debajo de unos sobres. No me senté en la silla. Me arrodillé delante del cajón. Saqué la llave. Abrí. Adentro había una carpeta gruesa, de tapa dura, con elástico. El elástico estaba flojo de los años. La saqué y la puse sobre el escritorio. Encendí la lámpara baja. La luz cayó sobre la tapa. La carpeta no tenía título por fuera. Solo, en la esquina inferior derecha, escrito a lápiz, un número. 2018. El año en que había empezado. Abrí. La primera página era un índice. 11 capítulos. Cada uno con un título. Cada uno con una fecha de revisión más reciente que la siguiente. La última fecha era de hace 3 semanas. Había seguido escribiendo incluso este último mes, en mis horas libres del colegio. Los sábados cuando Pammy iba al gimnasio o a desayunar con sus amigas nuevas. Pasé las hojas despacio. Olían a papel guardado. Algunas estaban marcadas con resaltador amarillo. Otras tenían correcciones en lapicera azul al margen. Me detuve en el capítulo 4. Era el más largo. Trataba sobre 3 mujeres que habían financiado parte de la imprenta clandestina de 1810 y cuyos nombres habían desaparecido de los manuales escolares. Había investigado durante 2 años para escribir ese capítulo. Había viajado a 3 archivos provinciales en mis vacaciones. Pammy creía que había ido a visitar a mi madre. La ducha se cortó arriba. Escuché los pasos de Pammy en el dormitorio. La oí abrir el cajón de su mesa de luz. La crema. Siempre se pone crema antes de acostarse. Volví a las hojas. 6 años. 680 páginas. 3 archivos consultados. 12 historiadores citados. 4 de ellos personalmente. Una bibliografía de 14 páginas. Y nadie en esta casa sabía que existía. Pammy me había visto leer en este escritorio cientos de veces. Nunca preguntó qué leía. Una vez, hace 4 años, había pasado detrás de mí mientras yo escribía. Se había detenido. Había mirado la pantalla por encima de mi hombro. Había dicho, ¿estás corrigiendo pruebas? Y yo había dicho, sí, era más fácil. Si decía que sí, ella se iba a la cocina y yo seguía. Si decía la verdad, tendría que explicar. Y explicar significaba escuchar. Después, durante semanas, comentarios sobre cuándo iba a terminar, sobre si servía para algo, sobre si me iban a publicar. No quería esos comentarios. No quería contaminar el cajón. Cerré la carpeta. Apoyé la palma encima. Arriba, la luz del dormitorio se apagó. Me quedé un rato así, con la mano sobre la tapa, sintiendo cómo el corazón me latía contra las costillas, no rápido sino fuerte, golpe por golpe. No tenía rabia. La rabia es caliente y pasa rápido. Esto era distinto. Era una claridad fría, como cuando se enciende la luz de un cuarto que estuvo a oscuras todo el día, y uno empieza a ver dónde están las cosas. Volví a abrir la carpeta. Saqué una hoja en blanco del primer cajón. Tomé la lapicera. Hice una lista. Editorial Universitaria del Litoral. Fondo de Cultura Histórica. Imprenta del Centenario. 3 editoriales académicas a las que había pensado durante años escribir y nunca había escrito. Cada vez que me había sentado a redactar el correo, había aparecido alguna razón para no enviarlo. Pammy entraba al escritorio con una cuenta. Se hacía tarde. Faltaba una corrección al capítulo 7. Siempre faltaba algo. Doblé la hoja. La metí en el bolsillo interno de mi saco, que estaba colgado en el respaldo de la silla.
Eran la 1:10 de la mañana. Saqué la computadora portátil del cajón del medio. La abrí. La pantalla iluminó la madera del escritorio. Abrí el archivo del manuscrito. La versión final tenía fecha del jueves pasado. Le di guardar como. Generé un PDF. Tardó 4 minutos en compilarse. Mientras compilaba, escribí 3 correos. Los escribí cortos, sin adjetivos, sin disculparme por molestar. Una presentación profesional en 4 líneas, los datos académicos, la propuesta del libro, el archivo adjunto. Releí cada uno una vez. Adjunté el PDF a los 3. Dejé el cursor sobre el botón de enviar del primero. Lo miré durante 1 minuto entero. Pensé en cómo había sido la noche, en la risa del hombre, en Pammy sirviéndose queso, en la palabra tierno, en la forma en que esa palabra se había usado para decir otra cosa. Hice clic en el segundo, hice clic en el tercero. 3 correos enviados en silencio a las 2:15 de la madrugada de un miércoles cualquiera de mayo. Cerré la computadora, la devolví al cajón. Cerré la carpeta, la guardé en el cajón de abajo. Giré la llave. Volví a poner la llave dentro de la caja de lata. Apagué la lámpara del escritorio. Subí las escaleras descalzo, con los zapatos en la mano, para no hacer ruido. La puerta del dormitorio estaba entornada. Empujé despacio. Pammy dormía de costado, dándome la espalda, con el hombro descubierto. La sábana le llegaba a la cintura. Respiraba parejo. Me cambié en la oscuridad. Doblé el saco sobre la silla. La hoja con los nombres de las editoriales seguía en el bolsillo interno. La toqué a través de la tela una vez, sin sacarla. Estaba ahí. Me acosté de mi lado. No prendí la luz. No la toqué. Ella no se movió. Miré el techo. El reloj de la mesa de luz marcaba las 2:11. Hice cuentas. Yo me levanto a las 6:30 para llegar al colegio. Quedaban 4 horas y 19 minutos para empezar el día. No cerré los ojos. Pensé en mis alumnos de 4º año, en la unidad que íbamos a empezar el lunes. Revolución de Mayo, causas externas. Tenía la planificación lista desde febrero. Pensé en la sala de profesores, en el café aguado de la máquina, en el director que siempre me saludaba con un gesto rápido sin detenerse. Pensé en mi sueldo. Pensé en lo que costaba mantener esta casa. Pensé en las cuotas del auto de Pammy, que pagaba ella desde el último ascenso, pero que antes pagábamos a medias y que figuraba todavía a nombre de los dos. Pensé en el manuscrito, en las 680 páginas, en los 3 correos. Pensé en que durante 6 años había escrito sin pedir permiso, sin avisar, sin contar, que había sido lo único en mi vida que no había puesto a disposición de nadie, que había sido mío. Pammy se dio vuelta dormida. Su brazo cayó cerca de mi codo, sin tocarlo. Me quedé quieto. A las 2:40, oí el primer pájaro. A las 3, el segundo. A las 4:10, dejé de mirar el reloj. Cuando sonó el despertador a las 6:30, ya estaba con los ojos abiertos. Lo apagué antes del segundo pitido para no despertarla. Fui al baño. Me afeité. Me puse la camisa celeste, la que Pammy había dicho una vez que me hacía ver como un profesor de pueblo. Me la puse igual. Bajé a la cocina, hice café, tosté pan. Mientras desayunaba parado, junto a la ventana, vi salir el sol sobre los techos del barrio. La luz entró por la cocina y dio sobre la mesada de granito. La mancha de luz se movió despacio hacia donde estaba mi taza. Tomé el último sorbo. Lavé la taza. La dejé boca abajo en el escurridor. Saqué las llaves del auto del cuenco de la entrada. Antes de abrir la puerta, abrí el celular. La bandeja de entrada del correo. Había un mensaje nuevo, uno solo. Era de la editorial universitaria del Litoral. Asunto: acuse de recibo. Consulta editorial. Lo abrí. Era automático. Decía que mi consulta había sido recibida y que un editor se pondría en contacto en un plazo de hasta 30 días hábiles. Cerré el correo. Guardé el celular. Salí. Pasaron 11 días sin que pasara nada. Cada mañana revisaba el correo antes de salir al colegio. Cada tarde lo revisaba al volver. Había acuses de recibo automáticos de las 3 editoriales, todos iguales, todos hablando de plazos de hasta 30 días hábiles. Después de eso, nada. Pammy y yo seguimos viviendo en la misma casa. Desayunábamos en horarios distintos. Ella salía a las 7:20. Yo salía a las 7:30. Volvíamos también a horas distintas. Ella, cada vez más tarde. Yo, igual que siempre. El miércoles de la segunda semana, llegué a las 7 de la tarde.
Pammy estaba en el living, descalza, con una copa de vino blanco. La televisión estaba prendida sin sonido. Había 2 copas sobre la mesa ratona. «Tenemos que hablar», dijo sin mirarme. Dejé las llaves en el cuenco. Me saqué el saco. Me senté en el sillón de enfrente, no en el de al lado. «Te escucho». Me miró entonces. Tenía los ojos cuidados, el delineador apenas marcado. Se había arreglado para esta conversación. Me pregunté en qué momento de la tarde había decidido que era hoy. «No estoy bien», dijo. «Hace meses que no estoy bien. Ya. Necesito un tiempo». «¿Un tiempo de qué? De nosotros», asentí. No dije nada más. Pammy esperaba algo. Una pregunta, una protesta, una negociación. Lo había planificado como una conversación con 2 partes. Yo no le di mi parte. «¿Eso es todo lo que vas a decir?», preguntó. «Estoy pensando». Tomó un sorbo de vino. La copa le tembló un poco al apoyarla en la mesa. No de emoción, de impaciencia. «Daniel, no podemos seguir así. Tú lo sabes igual que yo. Estamos en lugares distintos de la vida. Yo estoy creciendo. Tú estás bien donde estás. Y eso es respetable. Pero yo necesito otra cosa». «¿Qué otra cosa?». «No lo sé todavía. Por eso necesito el tiempo». Era mentira. Sabía exactamente qué otra cosa. No le pregunté el nombre. No me importaba el nombre. Me importaba que ella creyera que yo no sabía. «¿Querés que me vaya yo o te vas vos?». Levantó las cejas. Esa pregunta no estaba en el guión. Pensaba que podríamos hablarlo con calma. No hace falta resolverlo hoy. «Lo estamos hablando hoy». Me miró. Por primera vez en la conversación me miró de verdad. Como si recién en ese momento se diera cuenta de que yo estaba ahí. «Si te parece», dijo despacio, «podrías quedarte vos en la casa de tus padres unos días, hasta que aclare la cabeza. Mis padres viven a 400 kilómetros, Pammy. Tu hermano, entonces, vive a 20 minutos. Asentí. «Esta noche armo un bolso». «No tiene que ser esta noche». «Sí tiene». Me levanté. Subí al cuarto. Saqué un bolso del placard. Puse 5 camisas, 2 pantalones, ropa interior para una semana, el neceser, 2 pares de zapatos. Bajé al living otra vez. Pammy seguía en el sillón con la copa. «¿Y la carpeta del escritorio?», pregunté. Frunció el ceño. «¿Qué carpeta?». «Olvídate». Fui al escritorio. Abrí el cajón con la llave. Saqué la carpeta del manuscrito. La metí en el bolso entre las camisas. Cerré el cajón. La llave la guardé en el bolsillo del pantalón. Pasé otra vez por el living de camino a la puerta. «Te aviso cuando tenga dirección estable», dije. Pammy se levantó. Vino hasta la puerta. Me apoyó la mano en el brazo. La tenía fría del vino. «No te enojes conmigo, Dani. No estoy enojado». Era cierto. No estaba enojado. La rabia hubiera sido un alivio. Lo que había era otra cosa. Más quieta. Más útil. «Hablamos en la semana», dijo. «Hablamos cuando haga falta». Salí. Cargué el bolso al baúl. Manejé hasta la casa de mi hermano. Esteban abrió la puerta en pijama. Lo miré. Antes de que dijera nada, levantó la mano. «Pasá. El cuarto de huéspedes está hecho». No me preguntó. Esa noche, sentados en la cocina con 2 cafés, le conté en 4 frases. Me escuchó. Cuando terminé dijo: «¿Dormiste algo en estos días?». «Poco. Hoy dormí». Me llevó al cuarto. Me cerró la puerta. Apagué la luz. Me dormí en menos de 10 minutos por primera vez en 2 semanas. A la mañana siguiente, jueves, fui al colegio como cualquier otro día. Di 3 horas de clase. En el recreo de las 11, una alumna de 5º año, Camila, se quedó después de que sonara el timbre. Tenía la carpeta abierta en el banco. «Profe, ¿puedo preguntarle algo?». «Sí». «¿Por qué nunca publicó nada?». «Mi tía es bibliotecaria. Le conté lo que vimos el otro día sobre las mujeres de la imprenta de 1810, y me dijo que eso no está en ningún manual. Me dijo que si usted lo investiga así, debería escribir un libro». Me quedé un segundo más de lo necesario antes de contestar. «Estoy en eso», dije. Camila sonrió. Cerró la carpeta. Se fue. Volví a la sala de profesores. Saqué el celular. Tenía un mensaje nuevo. Era de un correo que no reconocía. «Asunto. Consulta editorial. Manuscrito Mendoza». Lo abrí. Eran 4 líneas. Decían que habían leído los primeros 3 capítulos, que querían reunirse conmigo, que les pasara mi disponibilidad para la semana siguiente. Lo leí 2 veces. Cerré el celular. Me serví un café de la máquina.
El café estaba aguado, como siempre. Lo tomé igual. Cuando terminó la jornada, antes de subirme al auto, abrí el correo otra vez y respondí. 3 líneas. Confirmaba la reunión para el martes a las 5 de la tarde. Manejé hasta la casa de mi hermano. Estacioné. Apagué el motor. Me quedé un minuto con las manos sobre el volante. Después bajé. La reunión fue un martes a las 5. La editorial quedaba en el segundo piso de un edificio viejo del centro, sin cartel en la puerta, solo un timbre con el número de la oficina. Subí por la escalera porque el ascensor estaba ocupado. Me recibió una mujer de unos 50 años, pelo gris corto, anteojos. Se llamaba Mariana Acuña. Era la directora editorial. Me hizo pasar a una sala con una mesa larga y muchas estanterías. Sobre la mesa estaba mi manuscrito impreso, anillado, con marcas de resaltador en el lomo. Profesor Mendoza, dijo dándome la mano. Gracias por venir. Gracias por leerlo. Nos sentamos. Ella abrió el manuscrito en una página marcada con un señalador rojo. Le voy a hablar sin vueltas. Tenemos un problema con su libro. Asentí. Esperé. El problema es que es bueno. Mejor de lo que esperaba. Me obliga a hacer lugar en el catálogo de este año, y eso no estaba previsto. No respondí enseguida. Procesé la frase entera antes de hablar. ¿Eso significa que lo van a publicar? Eso significa que quiero publicarlo. Falta el contrato. Falta que usted acepte. Acepto. Mariana se rió. Una risa corta. Suele tomar más tiempo esta parte. La gente pide leer las cláusulas. Las leo después. Las va a leer ahora. Yo le explico cada una. Las leyó conmigo durante 40 minutos. Anticipo modesto. Regalías estándar. Edición prevista para diciembre. Un coloquio académico de presentación. Posibilidad de coedición universitaria si funcionaba bien la primera tirada. Firmé. Ella firmó. Nos dimos la mano otra vez. Antes de irme me detuve en la puerta. Una cosa, dije. ¿Cómo lo encontraron entre tantas consultas? Mariana se acomodó los anteojos. Lo leí yo misma, la primera página. Después seguí. Bajé la escalera. Salí a la calle. Eran casi las 7. La luz de mayo ya era de noche. Caminé hasta el auto sin apuro. Me senté adentro. Apoyé las manos sobre el volante. Después me reí solo. Una vez. Corto. Sin sonido. Manejé a la casa de mi hermano. Esteban estaba haciendo de comer. Le dejé el contrato sobre la mesa de la cocina. Lo leyó parado, mientras revolvía la olla. Cuando terminó, me miró. ¿Cuándo sale? En diciembre. Habrá que avisar a mamá. El sábado. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Pami. Era el primero en 6 días. Tengo los papeles del divorcio. ¿Cuándo podemos vernos? Lo leí. No respondí esa noche. Respondí al día siguiente desde el colegio, en el recreo de las 10. Decime día y hora, voy. Ella propuso el viernes a las 6 en una cafetería del centro. Acepté. El viernes llegué 5 minutos antes. Pami llegó 20 minutos tarde. Llevaba un tailleur color crema que no le había visto. Pelo recogido. Maquillaje de oficina, no de cena. Se sentó. Pidió un cortado. Sacó una carpeta del bolso. Me la pasó por encima de la mesa. Lo armé con un abogado conocido. Dijo, es lo más justo posible. Te dejo el auto chico, vos me dejas la casa. No te pido pensión. Tampoco te ofrezco. De acuerdo. ¿Lo querés revisar con alguien? Lo leo acá. Lo leí. Eran 8 páginas. Lo que decía Pami era cierto. Era una propuesta razonable, dentro de lo que era posible esperar. Ella se quedaba con la casa, que estaba a nombre de los dos pero que se había pagado en gran parte con su sueldo desde el último ascenso. Yo me quedaba con el auto chico, los muebles del escritorio y mis cosas personales. ¿Tenés lapicera? Pregunté. Frunció las cejas. ¿Vas a firmar acá? Si está todo, sí. Sacó una lapicera del bolso. Me la pasó. Firmé las 8 páginas. Le devolví la carpeta y la lapicera. Pami se quedó con la carpeta abierta delante de ella. Tenía una expresión que no le había visto en 12 años. No era tristeza, era desconcierto. ¿No vas a decir nada? Preguntó. Ya está dicho. 12 años, Daniel. Sí. Tomé un sorbo de mi café. Estaba frío. Lo dejé. Pensé que ibas a pelear más, dijo casi para ella misma. ¿Por qué? No me contestó. Pami, dije. ¿Querías que te rogara? Levantó la cabeza. Me miró a los ojos. No respondió, pero no hizo falta. La respuesta estaba en la cara. No te voy a rogar. Ni hoy ni nunca. Me levanté. Dejé en la mesa el dinero de mi café. Me puse el saco. Suerte con todo, dije. Salí. En el auto, el lunes siguiente,
Llamé al director del colegio. Le pedí una reunión para el martes. El martes fui a su oficina y le expliqué que necesitaba una licencia parcial de 3 meses para corregir las pruebas finales del libro. Le mostré el contrato. El director, Vicente, lo leyó despacio. Cuando terminó, lo apoyó en el escritorio. ¿Por qué nunca contaste que estabas escribiendo esto? No quería contarlo hasta que existiera. Asintió. Te firmo la licencia, pero con una condición. Diga, cuando salga publicado, presentación en el colegio, para los chicos. Hecho. Salí de la oficina. Caminé por el pasillo hacia mi aula. Camila pasó por el cruce con la mochila al hombro. Levantó la mano para saludarme. Le devolví el saludo. Esa noche, en la casa de mi hermano, abrí la carpeta del manuscrito por primera vez desde la firma del contrato. Saqué la lapicera roja. Empecé a corregir el capítulo 4 otra vez, desde la primera línea. El libro salió el 12 de diciembre. La caja de muestras me llegó a la casa de mi hermano un martes a las 11 de la mañana. Eran 20 ejemplares. Tapa dura, color verde oscuro, el título en letras blancas. Saqué uno. Lo abrí en la primera página. Mi nombre arriba. Abajo, la dedicatoria que había decidido en el último momento. A mis alumnos. Esteban entró a la cocina mientras yo lo miraba. ¿Llegó? Llegó. Tomó un ejemplar. Lo hojeó. No dijo nada. Lo apoyó en la mesa y me palmeó el hombro una vez. Se ve serio, dijo. Se ve al libro. Es un libro. Ese mismo día llamé a Mariana. Le pregunté por la presentación oficial. Me dijo que sería el 20 de diciembre, en el auditorio de la Facultad de Humanidades, que ya estaba todo organizado, que la había anunciado 2 profesores titulares y un periodista cultural. ¿Cuánta gente esperan?, pregunté. 50, 60. No te preocupes por eso. No me preocupo. El 20 de diciembre a las 7 de la tarde llegué al auditorio media hora antes. Mariana estaba en la puerta con una asistente. Me hizo pasar al escenario. Me mostró dónde sentarme. Me dio una botella de agua. A las 7:30 la sala estaba llena. No las 50 sillas, las 120 sillas. Y había gente parada al fondo. Vicente, el director del colegio, estaba en la tercera fila con 2 profesoras de mi departamento. Camila estaba con su madre en la quinta. Esteban estaba al costado, con mi madre, que había viajado los 400 kilómetros sin avisarme. Me hizo un gesto con la mano cuando me vio. Le devolví el gesto. La presentación duró 50 minutos. Los 2 profesores titulares hablaron primero, después el periodista, después yo. Hablé 12 minutos. Lo que tenía preparado eran 8. Me extendí por las preguntas del público. Una mujer de la cuarta fila levantó la mano hacia el final. ¿Por qué eligió a estas 3 mujeres y no a otras? Porque sus nombres aparecían en notas al pie de manuales que después dejaron de imprimirse. Porque alguien las había puesto ahí una vez y otro alguien las había sacado. Quería entender quién las había sacado. La mujer asintió. Anotó algo en una libreta. Cuando terminó la presentación, la fila para firmar libros llegó hasta el pasillo. Mariana acercó una mesa. Me senté. Empecé a firmar. La cuarta persona en la fila era la mujer de la libreta. Me extendió un ejemplar. Soy Lucía Otero. Doy un seminario sobre historiografía de género en la universidad. Quiero invitarlo a hablar el primer cuatrimestre. Levanté la cabeza. La miré bien por primera vez. Tenía 40 y pocos años. Anteojos de marco delgado. Un anillo en la mano derecha, ninguno en la izquierda. ¿En qué fecha? Marzo. Le mando los detalles esta semana. Acepto. Le firmé el libro. Le pregunté el nombre otra vez para escribirlo bien en la dedicatoria. Para Lucía, gracias por la pregunta de la cuarta fila. Le devolví el ejemplar. Sonrió. Se fue. Firmé durante 1 hora y 20 minutos. Cuando se fue la última persona, Mariana se sentó al lado mío. Vendimos 160 ejemplares esta noche. Habíamos llevado 180. ¿Eso es mucho? Es muchísimo para un libro académico en una presentación. Mariana se levantó. Me palmeó la espalda. Mañana hablamos de la segunda tirada. Esteban y mi madre me esperaron en la puerta. Mi madre no dijo nada. Me abrazó largo. Me soltó. Me miró la cara. Tu padre lo hubiera leído 3 veces, dijo. Sí. Esteban manejó hasta su casa. Mi madre se quedó a dormir esa noche. Tomamos un té los 3 en la cocina hasta tarde. A la mañana siguiente, antes de que mi madre se levantara, yo ya estaba con el celular abriendo el correo. Tenía 4 mensajes nuevos relacionados con el libro.
Uno era de Lucía Otero, con los detalles del seminario en marzo. Una invitación formal, copia al rector. Otro era de un periodista de un diario nacional, pidiendo una entrevista para el suplemento cultural del sábado. Otro era de Mariana, confirmando segunda tirada. El cuarto era de un número que reconocí. Era de Pami. Lo había mandado a las 2:20 de la madrugada. Vi que sale tu libro. Felicitaciones. No sabía que estabas escribiendo eso. Lo leí 2 veces. Lo cerré sin responder. A media mañana, el periodista me llamó. Acordamos la entrevista para el viernes. La hicimos por teléfono, 1 hora. El sábado siguiente la nota salió a doble página en el suplemento cultural, con una foto que yo no había mandado, sacada por alguien en la presentación. El sábado al mediodía, Vicente me llamó al celular. Daniel, estoy con el diario en la mano. Lo vi. Te quiero adelantar algo. La supervisora regional pasó por la escuela el viernes. Vio una pila de tu libro en la sala de profesores. Quiere reunirse con vos en febrero. ¿Para qué? Te quieren ofrecer la coordinación del área de historia para toda la región. Me quedé en silencio unos segundos. Vicente, gracias por avisar. Lo pienso y te aviso. Pénsalo bien. Es mucho más sueldo. Cortamos. Esa tarde fui a comprar un café a la cuadra de la casa de mi hermano. Cuando volvía caminando, sonó el celular. Era un número que no tenía agendado. ¿Daniel Mendoza? Sí. Soy Lucía, la del seminario. ¿Tiene un minuto? Sí. Mi facultad organiza un coloquio internacional en abril, en Lima. Necesitan un panelista para la mesa sobre historiografías subalternas. Pensé en su libro. ¿Le interesa? Caminé media cuadra antes de contestar. Me interesa. El coloquio en Lima fue la primera semana de abril. Viajé un domingo. Lucía viajó en otro vuelo, 2 días antes, porque coordinaba una mesa anterior. Nos encontramos en el hotel el lunes a la tarde. Tomamos un café en el lobby. Repasamos los puntos que ella iba a moderar el miércoles cuando me tocaba a mí. ¿Estás cómodo con las preguntas que te paso? ¿Sí? Si querés sacar alguna, decime. ¿Están bien? Cerró la carpeta. Tomó un sorbo del café. Daniel, una cosa más. La revista de la facultad quiere publicar una versión académica de tu capítulo 4. ¿Te interesa? Te las paso en contacto cuando volvamos. ¿Sí? Bien. Mi mesa fue el miércoles a las 11 de la mañana. Hablé 25 minutos. Después hubo 40 minutos de preguntas. Una historiadora colombiana me pidió mi correo para enviarme un archivo digitalizado de una imprenta limeña que podía servir para una segunda investigación. Le di el correo, anotó el mío. A la salida, Lucía estaba esperando en el pasillo. Estuviste claro. Gracias. ¿Cenamos esta noche? Hay un lugar a 3 cuadras. Bueno, cenamos a las 9. No hablamos del coloquio. Hablamos de Lima, de su madre que era profesora de literatura, de un viaje que ella había hecho a Cusco hacía 10 años. Le pregunté por el anillo de la mano derecha. Me dijo que era de su abuela. Le pregunté si tenía hijos. Me dijo que no, que nunca se había casado. No me hizo la pregunta de vuelta. Sabía la respuesta. La había buscado. Volvimos al hotel caminando. En la puerta, antes de subir cada uno a su piso, me dijo, Daniel, no tengo prisa. Quiero que sepas eso. Yo tampoco. Subió ella primero. Yo subí 5 minutos después. Volví a Argentina el viernes. Esteban me buscó en el aeropuerto. Mamá llamó 3 veces, dijo en el auto. Vio una nota tuya en otro diario. Quiere que la llames. La llamo esta noche. Otra cosa. Pasó algo. Lo miré. ¿Qué? Pami llamó al fijo de casa el martes. Preguntó por vos. Le dije que estabas afuera. Preguntó dónde. No le dije. Está bien. ¿La querés llamar? No. Esa noche llamé a mi madre. Hablamos 40 minutos. Le conté de Lima sin detalles. Le pregunté por la quinta. Cortamos. El lunes volví al colegio. Era el primer día de clases del nuevo ciclo lectivo, después de la licencia. En la sala de profesores, Vicente me esperaba con un sobre. La supervisora vino el viernes. Dejó esto. Era el ofrecimiento formal por escrito. Coordinación de área de historia para los 24 colegios de la región. Sueldo. 2 veces y media lo que ganaba ahora. Me daban 15 días para responder. Lo guardé en el bolso. A la tarde, en la casa de mi hermano, lo leí entero. Esteban miraba un partido en el living. Le pasé el sobre. Lo leyó. ¿Vas a aceptar? Sí. ¿Cuándo le contestás? Mañana. A la mañana siguiente envié un correo aceptando el cargo. La supervisora me respondió en 15 minutos. Asunción de funciones, 1 de mayo.
Esa tarde, al salir del colegio, tenía un mensaje de Pami en el celular. Daniel, ¿podemos vernos? Es importante. No es por nosotros. Lo dejé sin responder hasta el día siguiente. Al día siguiente, durante el recreo, le contesté. ¿Qué pasó? Tardó 1 hora en contestar. Me echaron del trabajo el lunes. Reestructuración. Necesito hablar con alguien que conozca mi historia laboral. Vos firmaste cosas de la casa con el banco. Necesito asesorarme antes de ir al banco. Por favor, leí el mensaje 2 veces. Le respondí, te recomiendo que hables con un abogado laboral. Yo no soy esa persona. Pami contestó 3 minutos después. Solo te pido un café. 20 minutos. No respondí ese día. A la noche, en la mesa de la cocina con Esteban, le mostré los mensajes. ¿Vas a ir? No estoy seguro. ¿Para qué irías? Lo pensé. Para mirarla a la cara una última vez. ¿Y eso te sirve? Tal vez sí, tal vez no. Pero quiero saberlo. Esteban se encogió de hombros. Decidílo vos. Le respondí a Pami esa misma noche. Sábado 5 de la tarde. La cafetería de la otra vez. El sábado llegué 5 minutos antes. Pami llegó puntual. No tenía el tailleur color crema. Tenía un suéter gris, jeans, el pelo suelto, sin maquillaje. Se sentó. No pidió nada. Gracias por venir. Te escucho. Me echaron junto con otros 9. Indemnización buena. Pero la casa no la puedo sostener sola 3 meses. Necesito venderla o que vos vuelvas a figurar para refinanciar. No voy a volver a figurar. La casa quedó a tu nombre en el divorcio. Esa decisión está tomada. Daniel, te estoy pidiendo ayuda. Te estoy diciendo que no. Bajó la cabeza. Apoyó las manos sobre la mesa. ¿Tan mal te porté? No le contesté esa pregunta. Pami, vendé la casa. Es lo más sano. Con lo que te queda compras un departamento y te alcanza para empezar de nuevo. No es tan simple. Sí lo es. Se quedó callada. Después levantó la cabeza. Vi tu libro en la librería del shopping. Sí. ¿Lo escribiste todo cuando estabas conmigo? Sí, no tenía idea. Lo sé. Pagué mi café, me levanté. Suerte con la venta, dije. Salí. Esa noche le escribí a Lucía. Le conté que había aceptado el cargo regional. Me respondió en 10 minutos. Te invito a cenar el viernes, para celebrar. Le dije que sí. El premio nacional se anunció en septiembre. La llamada me llegó un jueves a las 11 de la mañana, en mi oficina nueva del Ministerio Regional. La persona del otro lado me preguntó si estaba sentado. Le dije que sí. Me informó que el libro había sido seleccionado, por unanimidad del jurado, para el Premio Nacional de Historia. Me pidió que mantuviera la noticia bajo reserva hasta el comunicado oficial del lunes. Le agradecí. Corté. Me quedé 1 minuto con la mano apoyada en el teléfono. Después seguí trabajando. El comunicado salió el lunes a las 9 de la mañana. A las 9:10, los mensajes empezaron a llegar al celular. Vicente, Camila, Mariana, mi madre, Esteban, Lucía. 3 profesores del departamento, la supervisora regional, 20 exalumnos que tenían mi número. A las 11 me llamó un canal de noticias para una entrevista en vivo a la noche. Acepté. A las 2 me llamó otra editorial para proponer la traducción al portugués. Pasé el contacto a Mariana. A las 5 me llamaron de la radio pública. Acepté la entrevista para el martes a la mañana. A las 7:30 volví a la casa de mi hermano. Esteban tenía champán. Mi madre había viajado otra vez sin avisar. Lucía llegó a las 8. Cenamos los 4. Después de comer, Lucía me pasó el celular. Mira esto. Era una nota digital de un diario nacional, recién publicada. La foto era mía, sacada en la presentación de diciembre. El titular decía, Profesor secundario gana el Premio Nacional de Historia con su primer libro. Le devolví el celular. Está bien. ¿Solo está bien? Está bien. La ceremonia fue 3 semanas después, en el Centro Cultural de la capital. Asistieron el ministro de Cultura, 2 rectores, periodistas, escritores. Mariana me mandó el protocolo días antes. Me indicaron dónde sentarme, cuándo subir, cuánto durar el discurso. Hablé 6 minutos. Agradecí a 3 personas. A Mariana, a Vicente y a mis alumnos de los últimos 20 años. No nombré a nadie más. Cuando bajé del escenario, Lucía me esperaba en la primera fila. Me apretó la mano una vez. Volvimos a sentarnos. A la salida, en el cóctel, una librera del centro se acercó.
Me pidió firmar libros en su local el sábado siguiente. Acepté. El sábado, a las 5 de la tarde, llegué a la librería. La fila empezaba en la vereda y daba la vuelta a la esquina. Mariana había mandado 3 cajas extra de la cuarta tirada, anticipándose. Eran 120 ejemplares. Se agotaron en 1 hora y 10 minutos. Firmé sentado en una mesa al fondo, una pila de libros a un costado, un vaso de agua, una lapicera negra. Lucía estaba cerca de la entrada, ayudando a la librera a ordenar la fila. A las 6:20, mientras firmaba el libro número 90, levanté la cabeza para entregárselo a la persona siguiente. Era Pami. Estaba sola. Llevaba un vestido azul con cuidado puesto, accesorios elegidos, maquillaje hecho, pelo recogido como en las cenas de antes. Tenía un ejemplar del libro en la mano, sin abrir. «Hola», dijo. «Hola». Apoyó el libro sobre la mesa, abierto en la página de la dedicatoria. «Quería pedirte una cosa». Esperé. «¿Me lo dedicas?» A Pami, que siempre creyó en vos. «Me gustaría tenerlo». Tomé la lapicera. La giré entre los dedos una vez. Miré la página en blanco. Levanté la vista hacia ella. «No». Pami parpadeó. La sonrisa se le quedó a mitad de camino. «¿Cómo? No voy a escribir eso». «No es cierto. Daniel, te lo firmo». «La dedicatoria no». Bajé la lapicera al papel. Escribí 4 palabras. «Para quien corresponda». D.M. Cerré el libro. Se lo devolví. Pami miró la tapa cerrada. Se quedó así unos segundos, sin moverse. Después levantó la cara. Pensé que esto era una oportunidad para los dos. ¿Una oportunidad para qué? Para empezar de cero. «Pami, estás en la fila de una librería. Hay 30 personas atrás tuyo esperando». Miró hacia atrás. La fila esperaba en silencio. Algunas personas la miraban, otras miraban el celular. «Cuídate», dije. Apoyé la lapicera en la mesa. Miré a la persona siguiente. Una mujer de 40 años con 2 libros bajo el brazo y una sonrisa. Pami se quedó un segundo más. Después tomó el ejemplar y caminó hacia la salida sin abrirlo. Seguí firmando. A las 7:10 firmé el último libro. La librera me trajo un café. Lucía se acercó con el abrigo en la mano. «¿Vamos?» «Vamos». Le agradecí a la librera. Salimos a la calle. Hacía fresco. Lucía me pasó el abrigo. Me lo puse caminando. «Vi a alguien en la fila», dijo. «Sí». «¿Estás bien?» «Sí». Caminamos 3 cuadras hasta el auto. Lucía no hizo más preguntas. En el auto, antes de arrancar, miré por el espejo retrovisor. La librería todavía tenía la luz prendida. La gente seguía saliendo con bolsas. Un cartel en la vidriera con mi nombre. Arranqué. Manejé despacio. Lucía puso música baja. Llegamos al departamento que yo había alquilado 3 meses antes, después de dejar la casa de mi hermano. Quedaba a 15 cuadras del colegio, a 20 del ministerio. Subimos. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada. Me saqué el abrigo. Lucía fue a la cocina, puso agua para té. Me senté en el sillón. Apoyé la cabeza en el respaldo. Cerré los ojos un momento. «¿Te traigo el té?», dijo Lucía desde la cocina. «Sí». Vino con 2 tazas. Se sentó a mi lado. Me pasó una. «¿En qué pensás?», lo pensé antes de contestar. «En que llegué a horario». «¿A horario de qué?». «De mi propia vida». Lucía sonrió. Apoyó la taza en la mesa ratona. Me apoyó la mano en la rodilla. No dijo nada más. Tomamos el té los dos en silencio. Afuera, la noche se fue cerrando sobre los techos. Adentro, la luz de la lámpara baja iluminaba la mesa, las 2 tazas, las manos de Lucía sobre las mías. Mañana era lunes. Tenía clase a las 8.